El plato golpeó el suelo del banquete con un chasquido tan agudo que todas las personas en ese salón guardaron silencio al unísono. Pollo asado, judías verdes y puré de patatas se esparcieron por la baldosa pulida debajo de mi silla. Una copa de vino se balanceó cerca del borde de la mesa. En algún lugar detrás de mí, una mujer contuvo el aliento. Mi suegra, Diane Hayes, estaba de pie sobre ese desastre con la barbilla en alto, como alguien que acababa de corregir a un niño pequeño frente a una congregación. Y entonces habló, con la voz lo suficientemente alta para que cada coronel, cada sargento, cada mayor, cada cónyuge y cada veterano de cabello canoso en ese salón de baile la escuchara. Tú no perteneces a esta mesa. Durante un segundo completo, olvidé que llevaba puesto mi uniforme de gala, olvidé el peso de las medallas en mi pecho, olvidé cada año que había pasado al servicio de este país. Todo lo que pude hacer fue girarme hacia mi esposo. Michael estaba sentado a mi lado, con las manos entrelazadas y la mandíbula tensa. Su madre acababa de humillarme públicamente, frente a 200 personas en el banquete de jubilación militar de su padre. Y mi esposo desvió la mirada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó completamente inmóvil. No furiosa, no destrozada, inmóvil. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. Las patas chirriaron contra el suelo, y ese sonido llegó más lejos de lo que jamás lo había hecho el estruendo del plato. Todos los ojos en la sala me siguieron mientras me levantaba. Me puse de pie, alicé el frente de mi uniforme azul de gala del ejército y enderecé las cintas de mi pecho. La sonrisa de suficiencia de Diane desapareció. Miré más allá de ella hacia el escenario, hacia el coronel Richard Hayes, mi suegro, sentado inmóvil junto al general que había venido a honrarlo. Entonces dije 3 palabras. Lean mis órdenes. Todo el salón de baile contuvo el aliento. Pero para entender por qué esas 3 palabras detuvieron a toda una sala, primero hay que entender lo que se suponía que debía ser esa noche. El coronel Richard Hayes había entregado 35 años de su vida al ejército de los Estados Unidos. No era el tipo de hombre al que se impresionaba fácilmente. Era de los que creían que los zapatos debían brillar, las palabras debían tener peso, y la familia nunca debía deshonrarse en público. Su banquete de jubilación se celebraba en el salón de baile de un hotel en el norte de Virginia, no lejos de Fort Belvoir. Las banderas estadounidenses estaban detrás del escenario. Fotografías enmarcadas de sus despliegues bordeaban las paredes. Mesas redondas, cubiertas con manteles de lino blanco, llenaban la sala. Diane había arreglado personalmente cada centro de mesa. También había dejado claro, en las semanas previas a esa noche, que deseaba que yo simplemente me quedara en casa. Yo había regresado de un despliegue apenas 3 días antes. Mis huesos estaban cansados de una manera que el sueño no puede reparar. Pero Richard me había llamado personalmente y me pidió que fuera, de uniforme. Michael me dijo que su madre estaba muy tensa y que yo debía mantener las cosas en calma. Así que lo intenté. Llegué sin hacer ruido. Sonreí a cada persona que pasaba. Me senté en la silla que tenía mi nombre. Entonces Diane se acercó, me vio al lado de su hijo y decidió que mi presencia era una ofensa. Tiró mi plato al suelo, y mi esposo eligió el silencio. Lo que Diane no sabía, lo que nadie en esa sala, excepto Richard y yo, sabía, era lo que había dentro de la carpeta oficial de la ceremonia que descansaba en ese escenario. No tenía idea de por qué me habían invitado realmente, y antes de que terminara la noche, todos en ese salón de baile iban a descubrir la verdad. El silencio que siguió a esas 3 palabras se sintió más pesado que todo lo que llevaba prendido en el pecho. Nadie se movió, nadie susurró. Incluso Diane permaneció insegura, posiblemente por primera vez en toda la noche. Antes de que alguien se moviera hacia la carpeta de la ceremonia cerca del podio, mi mente retrocedió al comienzo de una historia que había empezado mucho antes de que un plato golpeara el suelo de un salón de baile. Crecí a las afueras de Dayton, Ohio, en un pueblo agrícola, lo suficientemente pequeño como para que todos reconocieran tu camioneta. Mi padre, Harold Bennett, era un veterano de Vietnam. Casi nunca hablaba de lo que había visto allí, pero me enseñó todo lo que realmente importaba. Cada mañana comenzaba haciendo la cama correctamente. Cada promesa debía cumplirse.
Cada apretón de manos tenía que significar algo. No podemos controlar cómo nos trata la gente, decía, pero siempre podemos controlar cómo nos comportamos nosotros. Esas palabras permanecieron conmigo, mucho después de que él enterrara a mi madre y terminara de criarme por su cuenta. La universidad no era algo que nuestras finanzas permitieran, así que obtuve una beca del ROTC. Ser nombrada oficial del ejército nunca fue solo un movimiento profesional. Fue una promesa, a mi padre, a mí misma y a cada soldado que algún día confiaría en mí su vida. Años más tarde, durante un ejercicio de entrenamiento conjunto, conocí a Michael Hayes. Era auténtico, era fácil reír con él, y no costaba nada hablarle. Entendía la vida militar, porque había crecido en ella. Su padre vestía el uniforme, y su infancia transcurrió mudándose de base en base. Creí que siempre nos entenderíamos. Cuando me propuso matrimonio, creí que no solo me casaba con él, creí que me integraba en una familia construida sobre el servicio. No podría haber estado más equivocada. La primera vez que Diane me conoció, me ofreció una sonrisa pulida, pero nada detrás de sus ojos era cálido. Así que, dijo, mirándome lentamente, «¿Eres de Ohio?» No era una pregunta, era un veredicto. En los años que siguieron, sus críticas se volvieron más silenciosas y afiladas. Mi ropa era demasiado sencilla, mis modales eran demasiado de campo. Mi carrera hacía que fuera imposible identificarse conmigo. En las reuniones familiares, organizaba los asientos de modo que yo terminaba en el extremo más alejado de la mesa, mientras Michael se sentaba junto a los primos a los que ella adoraba. Las invitaciones de cumpleaños no me incluían. Los viajes familiares se programaban en torno a mis despliegues. Si alguien se daba cuenta, nadie decía nada, menos que nadie, Michael. Cada vez que intentaba explicarle lo que el comportamiento de Diane me estaba haciendo, él exhalaba el mismo suspiro de cansancio. Ella es así, Emily. No hagas esto más grande de lo que es. ¿Podemos pasar unas vacaciones sin tensiones? Temporada tras temporada, mantener la paz se convirtió en otra forma de pedirme que absorbiera la falta de respeto y lo llamara amor. Me dije a mí misma que eventualmente ella cambiaría, que la paciencia, la amabilidad y la constancia serían suficientes. En cambio, con cada año que pasaba, la brecha entre nosotras solo se ensanchaba. Lo que yo no entendía era que alguien más en la familia Hayes había estado prestando mucha atención todo el tiempo. Y en la misma noche en que Diane eligió humillarme frente a 200 personas, ese testigo silencioso ya estaba preparado para cambiarlo todo. El coronel Richard Hayes nunca fue un hombre que repartiera elogios como la mayoría de la gente reparte cortesías. Si pensaba que habías actuado bien, te daba un solo asentimiento y seguía adelante. Eso era todo. En los primeros años de mi matrimonio, no estaba segura de si le agradaba en absoluto. Su reserva silenciosa, comparada con la desaprobación abierta de Diane, casi se sentía como un alivio. No fue hasta años después que comprendí que me había estado observando mucho más cuidadosamente de lo que jamás imaginé. El servicio militar mide a las personas de manera diferente al mundo civil. No le importa dónde naciste ni cuál era el patrimonio neto de tu familia. Solo le importa si tu palabra se mantiene firme cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. Con el paso de los años, mi servicio me exigió más de lo que jamás había anticipado. Me desplegaron para misiones de socorro tras huracanes en la costa del Golfo, después de que tormentas catastróficas arrasaran comunidades. Pasé meses en el extranjero en operaciones de apoyo humanitario. Dirigí ciclos de entrenamiento que se desdibujaban hasta que cada terminal de aeropuerto parecía idéntica. Los cumpleaños pasaban de largo. Los aniversarios transcurrían sin celebración. Las mesas de acción de gracias tenían sillas vacías donde yo debería haber estado sentada. Cada vez que empacaba otra bolsa de lona y regresaba, Diane encontraba otra oportunidad para comentar. Algunas mujeres entienden que la familia es lo primero. Lo decía lo suficientemente alto como para que se oyera. Cuando los vecinos preguntaban dónde estaba yo, ella se encogía de hombros dramáticamente. Emily siempre elige al ejército, como si proteger a este país no fuera más que un pasatiempo autoindulgente. La verdad era algo completamente distinto. En innumerables noches en el extranjero,
Después de terminar turnos de 12 horas sin que me quedara nada, me sentaba sola en mis aposentos y llamaba a Michael por video. La mitad de las veces, la conexión apenas aguantaba. Teníamos 3 minutos antes de que se cortara, pero nunca dejé de intentar contactarlo. Y mi padre tampoco. Harold, que ya tenía 70 y tantos años, todavía me enviaba cartas escritas a mano a cada dirección que el ejército le proporcionaba. Dentro de cada sobre estaba el mismo recordatorio: mantente firme. El honor no se mide por los aplausos. Guardé cada una de esas cartas. Mientras tanto, Michael seguía esquivando el conflicto como si fuera algo que pudiera evitarse para siempre. Cuando Diane hacía un comentario, él desviaba el tema. Cuando los parientes repetían sus palabras, él se reía. «Solo no quiero que todos estemos peleados», decía después. Pero el silencio tiene consecuencias. Cada vez que él se hacía a un lado, Diane se volvía un poco más audaz. Cada festividad se volvía un poco más fría. Cada reunión familiar reforzaba el mismo mensaje. Yo estaba allí por tolerancia, no por derecho. Solo una persona parecía entender genuinamente lo que el sacrificio militar costaba en realidad: Richard. Él nunca confrontó a Diane públicamente por nada de eso, pero siempre preguntaba por mis soldados antes de preguntar por mí. ¿Todos regresaron a salvo? Cuando le decía que sí, asentía una vez. Imaginé que lo harían. Mirando hacia atrás ahora, entiendo lo que realmente estaba comunicando. Confiaba en mi liderazgo, honraba mi servicio, y sin decir una palabra a nadie, ni siquiera a su propia esposa, ya había tomado una decisión sobre a quién quería a su lado en el día más definitorio de su carrera militar. Esa decisión estaba sellada dentro de la carpeta de la ceremonia en ese escenario. En cuestión de minutos, todos en ese salón de baile iban a saber exactamente por qué las palabras «lean mis órdenes» habían cambiado toda la noche. Ni una sola persona en esa sala rompió el silencio. Permanecí de pie junto a mi silla volcada, con las manos descansando calmadamente a los costados. La comida esparcida por la baldosa se había vuelto completamente irrelevante. El general al mando, sentado junto al coronel Richard Hayes, se giró lentamente hacia el escenario. Su voz fue pausada. «Sargento mayor, ¿podría traerme la carpeta de la ceremonia del coronel Hayes?» Un sargento mayor de comando retirado se acercó al podio y levantó la carpeta de cuero azul oscuro que había estado esperando allí toda la noche. La llevó deliberadamente a través de la sala hasta el general, quien la abrió sin decir una palabra. A través del salón de baile, pude escuchar susurros que comenzaban a moverse como una corriente entre la multitud. «¿Qué órdenes? ¿Qué está pasando? ¿Nos perdimos de algo?» Diane estaba paralizada. Cada rastro de confianza que había usado como armadura esa noche había desaparecido. Los ojos de Michael se movían de mí a su padre, a la carpeta y de regreso. Parecía tan perdido como todos los demás en la sala. Solo Richard sabía exactamente lo que el general estaba a punto de leer. El general se quitó las gafas, las ajustó y extrajo un solo documento. «Este», dijo, «es el programa oficial de la ceremonia de jubilación del coronel Hayes, aprobado por su mando». Sus ojos recorrieron lentamente la página. Luego miró a la sala. «Por petición personal del coronel Richard Hayes, la presentación de la Legión al Mérito y la bandera de retiro será dirigida por la capitana Emily Bennett Hayes». Una ola de silencio atónito recorrió el salón de baile de un extremo al otro. El general continuó sin pausa. «El coronel Hayes solicitó específicamente a la capitana Hayes porque, en sus propias palabras escritas, ella representa mejor los valores del ejército que él dedicó su carrera a defender». Una pausa. Además, solicitó que esta selección se mantuviera confidencial hasta la ceremonia, ya que deseaba que sirviera como una sorpresa. Todos los rostros en esa sala se giraron hacia Richard. Se levantó de su silla lentamente. A los 70 años, todavía mantenía su espalda como lo hace un hombre que ha pasado toda su vida adulta siendo responsable de otros. Me miró directamente. «Hice esa solicitud hace casi 6 meses», dijo. «He comandado a soldados notables a lo largo de mi carrera». Se detuvo un momento. «Pero nunca he conocido a ninguno con mayor integridad que mi nuera». Esas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier cosa que Diane hubiera hecho jamás.
Richard nunca me había llamado así antes, ni públicamente, ni en privado. Mi nuera. Alrededor de la sala, los oficiales retirados comenzaron a asentir. Un par de manos comenzó a aplaudir, luego otro, luego más, no estruendosos, no de celebración, sino constantes y deliberados. El tipo de aplauso reservado para las cosas que genuinamente se han ganado. El rostro de Diane se quedó sin color. Miró alrededor de la sala como buscando a alguien que pudiera dar un paso adelante y defenderla. Nadie lo hizo. En cambio, cada rostro a su alrededor reflejaba el mismo reconocimiento doloroso. Había humillado públicamente a la misma oficial que su esposo había elegido, con 6 meses de antelación, para estar a su lado durante la hora más orgullosa de su vida militar. Y por primera vez en todos los años que lo conocía, Richard se giró hacia su esposa, no como un marido que intenta suavizar un momento difícil, sino como un hombre que había decidido lo que debía decirse. Solo su expresión me dijo que la conversación más difícil de la vida de Diane estaba a punto de comenzar. Los aplausos se apagaron hasta que el salón de baile volvió a quedar en silencio. Richard no levantó la voz. Después de 35 años de uniforme, había aprendido que las palabras más firmes suelen ser las que tienen más peso. Se alejó de la mesa principal y caminó hacia mí a través de una sala que se había quedado completamente inmóvil. Cuando se detuvo frente a mí, sus ojos bajaron brevemente al plato roto y la comida esparcida a nuestros pies. Luego los levantó de nuevo hacia los míos. «Capitana Hayes», dijo, «en nombre de mi familia, le debo una disculpa. No esperaba eso, no porque no lo quisiera, sino porque genuinamente había dejado de esperarlo». Se giró hacia el personal del hotel que esperaba cerca de la puerta. «Por favor, dejen eso donde está por unos minutos más». El joven camarero asintió. Richard no intentaba avergonzar a nadie. Quería que cada persona en esa sala recordara exactamente cómo se había desarrollado esta noche. Se enfrentó a la multitud. Le pedí a Emily que usara su uniforme de gala esta noche porque quería que las personas que sirvieron a mi lado conocieran a la oficial que más respeto. Un murmullo bajo recorrió la audiencia. La he visto perderse cumpleaños, aniversarios y festividades sin una sola queja. La he visto liderar soldados en trabajos peligrosos y regresar a casa con la misma humildad silenciosa con la que se fue. Sus ojos se movieron hacia Diane, y vi a mi propia familia fallar en darle el respeto que se había ganado. Nadie lo interrumpió. Los hombros de Diane cayeron. Por primera vez desde que la conocía, parecía no tener palabras. Uno de los amigos más antiguos de Richard, un general de brigada retirado, se levantó de su silla. Luego otro veterano se puso de pie. Luego otro, y otro. En un minuto, casi todos los miembros retirados del servicio en ese salón de baile estaban de pie. No fueron aplausos esta vez. Fue algo que importaba más. Una muestra de respeto de pie, no por el rango, no por las cintas, sino por el carácter. Sentí el escozor de las lágrimas y las contuve. Te entrenas para mantener la compostura bajo presión. Aún así, nada en todos mis años de servicio me había preparado para ese momento. Michael no se había levantado. Su rostro estaba pálido. Miró a los veteranos que lo rodeaban, luego al plato roto, luego lentamente a mí. Casi podía ver los años pasando por su mente, los cumpleaños que pasé desplegada, las festividades que me perdí, las docenas de veces que me había pedido en silencio que absorbiera el comportamiento de su madre, porque necesitaba que la familia se mantuviera en paz. Había pasado años creyendo que el silencio protegía a su familia. Ahora estaba entendiendo algo que debió ser insoportable de asimilar. El silencio no había protegido a nadie, solo había protegido a la persona que causaba el daño. El general al mando se puso al lado de Richard. «Capitana Hayes», dijo cálidamente, «si está dispuesta, sería un honor que usted dirigiera la presentación». Miré mis zapatos, luego de nuevo a Richard. Él me dio un solo y pequeño asentimiento. En ese momento, entendí dos cosas simultáneamente. La ceremonia podía continuar. Y mi matrimonio no podía continuar como había sido. Algunas conversaciones ya no podían posponerse. Antes de que terminara la noche, Michael y yo íbamos a tener la que ambos habíamos estado evitando durante años. La ceremonia de jubilación
Procedió con cada onza de la dignidad que Richard había esperado. Le entregué la bandera estadounidense doblada. El general al mando prendió la Legión al Mérito en su chaqueta. Leí la mención oficial en voz alta, con una voz que no vaciló, a pesar de que mi pecho se sentía más pesado de lo que se había sentido en años. Cuando terminó, Richard me rodeó con sus brazos. No fue el abrazo breve y cuidadoso que habíamos intercambiado en las festividades. Fue un abrazo firme, genuino, de padre. «Es un honor que hayas sido tú quien estuvo a mi lado», dijo en voz baja. «Gracias, señor», logré decir, porque cualquier cosa más, y no habría podido contenerme. El salón de baile se vació lentamente. Los invitados se acercaron a Richard, le estrecharon la mano, lo felicitaron, y luego se detuvieron silenciosamente frente a mí. Varias personas que apenas conocía admitieron que habían notado el comportamiento de Diane hacia mí a lo largo de los años. Una viuda anciana tomó mi mano entre las suyas. «Mi esposo vistió el uniforme durante 30 años», dijo suavemente. «He conocido a mujeres como ella antes. No dejes nunca que la amargura de otra persona sea tu medida de valor». Le di las gracias. Sus palabras viajaron conmigo todo el camino a casa. Michael condujo en silencio. Las luces de la carretera se deslizaban por el parabrisas. Ninguno de los dos habló. En años pasados, yo habría sido la que rompiera la tensión. No esa noche. Cuando llegamos a la casa, colgué mi uniforme de gala en el armario del pasillo con cuidado. Luego me puse un suéter y unos jeans. Michael estaba en la cocina mirando la encimera como si ésta le debiera una explicación. Finalmente, dijo: «Lo siento». 2 palabras. Palabras que había esperado años para escuchar, pero esta noche no eran suficientes. «Sé que lo sientes», dije en voz baja. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Lo sabes?» «Sé que sientes que finalmente lo viste». Lo miré a los ojos. «Pero, ¿dónde estabas la primera vez que ella me insultó?» Él no dijo nada. «¿Dónde estabas cuando la invitación de Navidad no incluía mi nombre? Cuando les dijo a tus primos que me importaba más mi carrera que este matrimonio?» Sus hombros cayeron. «Lo recuerdo», susurró. «Yo recuerdo cada una de esas veces», continué, «y cada una de esas veces me pediste que tuviera paciencia». Se presionó ambas manos sobre la cara. Pensé que estaba manteniendo a la familia unida. No. Mantuve mi voz suave. Estabas pidiendo a una persona que cargara con un peso que no le correspondía cargar sola. Las palabras se quedaron entre nosotros. No con ira, no con crueldad. Simplemente eran verdad. Michael se dejó caer en una silla de la cocina. Me dio tanto miedo molestar a mi madre, que perdí de vista el hecho de que mi primera responsabilidad era proteger a mi esposa. Las lágrimas llenaron sus ojos. «Te fallé». Esta vez creí que lo decía en serio, pero creerle no borraba los años que dejamos atrás. Subí las escaleras y abrí el pequeño joyero de mi cómoda. Mi anillo de bodas estaba allí, donde había descansado cada día desde nuestra ceremonia. Me lo quité del dedo. Luego lo bajé y lo puse suavemente sobre la mesa de la cocina. «No voy a solicitar el divorcio», dije, «pero no puedo seguir fingiendo un matrimonio que no se siente como tal». Michael miró el anillo como si tuviera una masa mucho mayor que su tamaño. «Necesito tiempo», continué. «No porque haya dejado de amarte». Hice una pausa. «Sino porque necesito descubrir si estás dispuesto a convertirte en el hombre que siempre creí que podrías ser». Ninguno de los dos notó los faros que aparecieron en el camino de entrada, o el golpe suave que vendría con la mañana. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el plato girar en el aire de nuevo. Escuchaba la voz de Diane posarse sobre la sala. «Tú no perteneces a esta mesa». Para cuando el cielo se volvió gris antes del amanecer, ya había preparado café y lo había llevado afuera, al porche trasero, envuelta en la vieja chaqueta de campo del ejército de mi padre. El aire de julio estaba quieto. Mi mente no. Dentro de la casa, podía escuchar a Michael moviéndose de habitación en habitación. Él tampoco había dormido. Exactamente a las 9 en punto, alguien llamó a la puerta principal. 3 golpes deliberados, sin vacilación entre ellos. Michael me miró desde el pasillo. ¿Yo abro? No. Me puse de pie, respiré hondo y caminé hacia la puerta yo misma. Cuando la abrí, Richard estaba allí. Eso por sí solo no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue el resto. Diane.
La hermana menor de Michael, Laura. Su tío Frank, un marine retirado. La tía Susan. 2 primos que habían estado en el salón de baile la noche anterior. Ninguno de ellos parecía cómodo. Richard se quitó la gorra. ¿Podemos pasar? Por un momento, consideré la alternativa. Después de todo, habría estado justificada al decir que no. En cambio, retrocedí. Pasen. Nadie se sentó de inmediato. El silencio en la sala se sentía casi idéntico al silencio en el salón de baile la noche anterior. Richard habló primero. No vine aquí como un coronel retirado. Me miró directamente. Vine como un padre que no protegió a alguien que merecía algo mejor. Una pausa. Debí haber detenido esto hace años. Sabía cómo te trataba Diane. Me dije a mí mismo que ella encontraría el camino para cambiar. Miró hacia abajo. Me equivoqué. Gracias por decir eso, dije. Entonces el tío Frank se aclaró la garganta. Yo también te debo una disculpa. Lo miré. Me reí de los comentarios de Diane. Me dije que eran insignificantes. Sacudió la cabeza. No lo eran. Cada vez que me reía, les daba a todos los demás en la sala permiso para mirar hacia otro lado. Laura se secó los ojos. Debí haberle dicho algo a mamá hace años. Tragó saliva. No lo hice porque, honestamente, era más fácil no hacerlo. Uno por uno, cada persona en esa sala dijo algo similar. No que me hubieran atacado ellos mismos, sino que habían observado, y no habían hecho nada. Cada admisión hacía que la sala se volviera un poco más silenciosa. Entonces, Diane habló. Nunca quise. Levanté la mano suavemente. Ella se detuvo. Durante años, me había sentado a escuchar sus explicaciones, sus aclaraciones, sus desvíos. Esta mañana era diferente. No necesito otra explicación, dije. He escuchado explicaciones durante casi 10 años. Lo que necesito es honestidad. Honestidad real, no de la que culpa al estrés, a las señales cruzadas o al comportamiento de alguien más. Solo la verdad. Diane cerró los ojos. Cuando los abrió, contenían lágrimas que nunca le había visto antes. Sé por qué te odiaba, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. La sala se quedó absolutamente inmóvil, y por primera vez desde que me había convertido en parte de la familia Hayes, Diane estaba finalmente preparada para decir la verdad, aún sabiendo que la haría parecer mucho más pequeña de lo que jamás se había permitido aparentar. Nadie dijo una palabra, incluso el reloj de pie en la esquina parecía contar cada segundo en voz alta. Diane se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, tan fuerte que sus nudillos estaban pálidos. No se parecía en nada a la mujer que me había humillado en aquel salón de baile. Cuando empezó a hablar, su voz apenas se oía en la sala. Cuando Michael era pequeño, dijo, construí una imagen en mi mente de cómo sería exactamente su futuro. Una sonrisa triste cruzó su rostro y desapareció. Lo imaginé casándose con la hija de otro oficial. Alguien de una familia que ya conociéramos. Alguien que entendiera la vida militar de la forma en que yo creía que debía ser. Me miró. Entonces te trajo a casa. Esperé. No eras lo que yo había imaginado. Hablabas de crecer en una granja. Te reías demasiado fuerte. Hacías reír a Richard. Se detuvo y se serenó. Me dije a mí misma que no te aprobaba porque no eras la pareja adecuada para él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esa no era la verdadera razón. Richard se movió en su silla. No dijo nada. La verdad, continuó Diane, es que Richard te admiraba. Se giró hacia su marido. Pasé años intentando ganarme su admiración. Él me respetaba, como madre de sus hijos, como su compañera, pero casi nunca me decía que estaba orgulloso de mí. Su voz se quebró. Y luego, cada vez que volvías de un despliegue, él preguntaba por tus soldados. Les contaba a sus amigos qué clase de oficial eras. Lo veía sonreír cuando entrabas en una habitación. Me miró de nuevo. Sentí celos. La confesión se asentó en la sala. No porque nadie creyera que los celos justificaran la crueldad, sino porque finalmente explicaba algo que nunca había tenido sentido. Me convencí a mí misma, continuó, de que si conseguía que todos a mi alrededor vieran tus defectos, si podía hacerte parecer inferior, Richard dejaría de mirarte de esa manera. Carajisia. Se cubrió la cara. En lugar de eso, me convertí en alguien a quien no reconozco. Richard habló en voz baja. Diane.
Solo su nombre. Admiraba a Emily por su carácter. Eso nunca disminuyó lo que tú eres para mí. Ella lo miró con lágrimas corriendo por ambas mejillas. Ahora lo sé. Solo desearía haberlo sabido hace 10 años. Escuché cada palabra, todo sonaba sincero. Y aún así, la sinceridad por sí sola no puede reparar una década. Agradezco tu honestidad, dije. Pero la honestidad es el comienzo de algo, no es el final. Todos en la sala me miraron. Puedo perdonar errores. Lo que no puedo hacer es fingir que no ocurrieron. Diane asintió lentamente. No, dije con suavidad. No creo que lo entiendas del todo todavía. Le dijiste a la gente que yo valoraba mi carrera por encima de mi familia. Me excluiste de las festividades deliberadamente. Me hiciste sentir como una extraña en mi propio matrimonio, año tras año. Esas cosas dejan marcas que no se borran así como así. Ella bajó la cabeza. Lo sé. Y si alguna vez va a haber una curación genuina, continué, no se construirá sobre las lágrimas de hoy. Se construirá sobre las decisiones que se tomen mañana. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Por primera vez en todos los años que la conocía, Diane no buscó una defensa. Simplemente asintió. Porque en algún lugar dentro de ella, ya sabía que yo tenía razón. El perdón no se declara, se gana, decisión tras decisión. La familia se quedó una hora más. Nadie apresuró la conversación hacia una resolución ordenada. No hubo gritos, ni salidas dramáticas, ni un momento en el que todo se volviera sencillo de repente. La vida rara vez concede eso. Antes de irse, Diane se puso frente a mí una vez más. ¿Qué hago ahora?, preguntó en voz baja. Fue la primera pregunta honesta que me hizo. Lo pensé cuidadosamente. No empieces intentando convencerme de que has cambiado, dije. Empieza cambiando de verdad. Frunció el ceño ligeramente, procesándolo. He pasado tiempo limpiando después de los huracanes, dije. Cuando una casa ha sido dañada, nadie la repara hablando de la tormenta. Recogen una pieza a la vez y siguen adelante. Richard se permitió una pequeña sonrisa. Esa podría ser la respuesta más militar que he oído fuera de un campo de batalla. Algunas personas se rieron, y por primera vez desde el banquete, el aire de la sala se sintió un poco más ligero. Diane asintió. Una pieza a la vez. A lo largo de los meses siguientes, observé para ver si esas palabras significaban algo. Así fue. Sin decirme una palabra antes, Diane se puso en contacto con todos los parientes que habían asistido al banquete de jubilación. Les dijo directamente lo que había hecho. Admitió que me había tratado injustamente durante años, no por estrés, ni por malentendidos, sino por sus propios celos y orgullo. Lo llamó por su nombre, claramente. Más tarde, supe que también había invitado a almorzar a varias esposas de militares, mujeres con las que había conspirado silenciosamente contra mí a lo largo de los años. Se sentó frente a cada una de ellas y se disculpó. No todas respondieron con calidez. Algunas fueron educadas y mantuvieron su distancia. Otras le dieron las gracias brevemente y siguieron adelante. Diane aceptó cada respuesta sin quejarse. Michael, por su parte, cumplió algo que se había prometido a sí mismo. Buscó a un consejero especializado en conflictos familiares y patrones de evasión. Las primeras sesiones lo dejaron visiblemente agotado. Es extraño, dijo una tarde. He pasado toda mi vida creyendo que quedarme callado me convertía en un buen hijo. Me miró. Mi consejero me preguntó algo que no pude responder de inmediato. ¿Qué fue?, él preguntó. Si tu silencio protege al que causa el daño, ¿a quién está protegiendo realmente? Michael sacudió la cabeza. La respuesta eras tú. Estaba protegiendo a mi madre de su responsabilidad y lo llamaba mantener la paz. Su honestidad no deshizo el pasado, pero me dio algo real hacia lo que avanzar. Poco a poco, sin un único punto de inflexión dramático, empezamos a reconstruir lo que casi se había perdido. Algunas tardes dábamos largos paseos por el barrio sin decir mucho. Otras noches hablábamos durante horas sobre todo lo que ambos habíamos guardado durante años. Hubo conversaciones dolorosas, hubo lágrimas, hubo risas, risas reales, de esas que surgen cuando dos personas han dejado de tener cuidado la una con la otra. Los matrimonios no se restauran con grandes gestos, se reconstruyen en momentos ordinarios que no parecen gran cosa desde fuera. Una tarde, Richard llamó. «Emily,
¿Vendrían Michael y tú a cenar el domingo? Hice una pausa. Antes de que pudiera responder, añadió en voz baja, no habrá banquete esta vez. Sonreí a mi pesar. ¿Sin discursos? ¿Sin platos golpeando el suelo? Él se rió. Garantizo personalmente que todos los platos se quedarán en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, una invitación de esa casa no me llenó de pavor. Me llenó de algo cauteloso y silencioso que se parecía mucho a la esperanza. Porque la curación finalmente había comenzado, no a través de declaraciones, sino a través de actos constantes y poco glamurosos de humildad, responsabilidad y gracia. Para cuando llegó el otoño, la vida se veía diferente. No perfecta, diferente. Eso resultó ser más que suficiente. Michael y yo seguíamos teniendo días difíciles. Pero ya no terminaban en silencio. Si algo molestaba a uno de los dos, lo decíamos antes de que tuviera oportunidad de endurecerse y convertirse en resentimiento. No siempre era cómodo, siempre era honesto. Un domingo por la tarde, fuimos a cenar a casa de Richard y Diane, fiel a su palabra, sin discursos, sin platos rotos. Cuando Diane abrió la puerta principal, su sonrisa era tímida. Me alegra que hayan venido. No buscó un abrazo antes de que yo estuviera lista. No actuó como si el año anterior se hubiera borrado. Simplemente nos abrió su casa. Ese pequeño y cuidadoso acto significó más de lo que la mayoría de la gente entendería. En el patio trasero, Richard estaba en la parrilla con la espátula en la mano. «Capitana Hayes», gritó cuando me vio, «me han dicho específicamente que no tengo permiso para cremar estas hamburguesas». Asintió hacia Diane, con exagerada solemnidad. «Órdenes de la oficial al mando». Diane puso los ojos en blanco. Yo me reí. Durante un breve espacio de tiempo, se sintió como una tarde familiar ordinaria, no porque el pasado se hubiera borrado, sino porque todos los presentes habían decidido no repetirlo. Después de cenar, Richard y yo nos sentamos en el porche trasero, mientras el cielo se oscurecía y el olor a hojas caídas recorría el jardín. «¿Sabes?», dijo, «pasé años creyendo que el liderazgo era algo que dejabas cuando te quitabas el uniforme». Lo miré. Me equivoqué. Apoyó su taza de café en la barandilla. El trabajo más difícil siempre estuvo aquí mismo, dentro de mi propia familia. Debí haber liderado mejor. «Estás liderando ahora», dije. Él sonrió. «Más vale tarde que nunca, supongo». Al otro lado del jardín, Michael ayudaba a Diane a apilar las sillas, después de la cena. Ella le dio las gracias, y luego se disculpó en voz baja, cuando lo interrumpió accidentalmente, a mitad de una frase. Fue un intercambio tan común que la mayoría de la gente lo habría pasado por alto por completo. Yo no. Hace años, Diane esperaba que cada habitación se reorganizara a su alrededor. Ahora estaba aprendiendo a moverse alrededor de los demás. El crecimiento rara vez se anuncia a bombo y platillo. Dentro de una familia, los cambios ordinarios más pequeños pueden sentirse extraordinarios. Unas semanas más tarde, Richard fue invitado a hablar en una organización local de veteranos. Cuando llegó a casa, me llamó. Me preguntaron de qué logro me sentía más orgulloso. Dijo. «¿Qué les dijiste?» Sigío por lo bajo. Les dije que las medallas se desvanecen y los ascensos terminan, pero ver a una familia aprender a decirse la verdad, eso es algo que vale la pena recordar. Sus palabras se quedaron conmigo. La curación no había borrado las cicatrices. Algunos recuerdos todavía pesaban. Algunas festividades aún guardaban ecos del viejo dolor, pero esos recuerdos ya no determinaban el rumbo de nada. Por primera vez desde que me uní a la familia Hayes, no me sentía como alguien que intentaba justificar su presencia en la mesa, simplemente pertenecía allí. Y a medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, Diane empezó a planear discretamente una reunión familiar que ninguno de nosotros olvidaría jamás, por las razones correctas. Acción de Gracias llegó como lo hace en Virginia, aire fresco, árboles desnudos y el olor a pastel de calabaza recorriendo toda la casa. Durante años, esa festividad había venido acompañada de una tensión silenciosa que yo intentaba no mostrar. Nunca sabía qué comentario podría caer, o si pasaría otra comida con la soledad particular de estar rodeada de una familia que no te reconocía del todo como uno de los suyos. Este año se sintió diferente incluso antes de cruzar la puerta.
Michael llevaba el postre mientras yo equilibraba un tazón de relleno casero. Richard nos saludó con su habitual apretón de manos firme, y luego me sorprendió dándome un abrazo real. «Feliz acción de gracias, capitana», sonreí. «Feliz acción de gracias, señor». Cuando entramos en el comedor, me detuve. Allí, junto a la silla de Richard, había un cubierto diferente a cualquier otro en la mesa. La servilleta había sido doblada en forma de pequeño abanico. Una tarjeta escrita a mano descansaba contra el vaso de agua. Decía simplemente: Emily. No Capitana Hayes. No la esposa de Michael. Solo mi nombre. Diane me notó allí de pie. Esperaba que te sentaras ahí, dijo suavemente. Por un momento, no encontré las palabras. Ese asiento siempre había pertenecido a personas de importancia en el hogar de los Hayes, invitados de honor, familia querida. En todos los años que los conocía, nunca había imaginado mi nombre en una tarjeta colocada allí. La cena no empezó de inmediato. Diane permaneció de pie a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas frente a ella, nerviosa de una manera que nunca le había visto. «Me gustaría decir algo primero», dijo. La sala se quedó en silencio. El año pasado, intenté que Emily sintiera que no pertenecía a esta familia. Su voz se mantuvo firme, aunque apenas. La humillé en público. Herí a alguien que no me había hecho nada excepto tratar a todos en esta familia con más gracia de la que yo merecía. Me miró directamente. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo estar aquí, frente a todos los que amo, y decir claramente: me equivoqué. Una lágrima rodó por su mejilla. No tenías que ganarte un asiento en esta mesa. Ya tenías uno. Yo era la única que se negaba a verlo. Nadie apresuró el silencio que siguió. Algunos momentos necesitan espacio para respirar. Me levanté y caminé alrededor de la mesa hasta estar a su lado. No voy a olvidar el pasado, dije. Y tú tampoco deberías. Ella asintió. No lo haré. La miré por un momento, pero creo que la gente puede cambiar. Y me has demostrado, decisión tras decisión, que lo dices en serio. Me tendió la mano. Esta vez, la tomé. No porque todo se hubiera suavizado, sino porque la confianza, una vez derribada hasta sus cimientos, se había vuelto a construir, decisión honesta tras decisión honesta. Volvimos a nuestros asientos. Richard miró a cada rostro alrededor de la mesa y sonrió. Ahora, dijo, comamos antes de que alguien me acuse de dar otro discurso. Risas reales llenaron la sala. Mientras inclinábamos la cabeza, sentí algo que no había sentido en años a sentarse silenciosamente en su lugar. Ya no esperaba pertenecer. Ya pertenecía. Ha pasado casi un año desde la noche en que un plato golpeó el suelo de un salón de baile en el norte de Virginia. La gente todavía me pregunta por el banquete de jubilación del coronel Richard Hayes. Quieren oír sobre la vergüenza, el silencio en la sala, las 3 palabras que lo detuvieron todo. Lean mis órdenes. Pero eso no es lo que llevo conmigo cuando recuerdo esa noche. Lo que recuerdo es lo que pasó después. Recuerdo a Richard eligiendo la verdad sobre el camino más fácil del orgullo. Recuerdo a Michael decidiendo que ser un buen esposo requería más valor que quedarse al margen. Y recuerdo a Diane haciendo algo que realmente me sorprendió, algo que mucha gente nunca logra hacer. Cambió. No en una noche, no sin tropezar, sino de manera genuina y constante. Hoy en día, las cenas de los domingos en casa de los Hayes se han convertido en algo que esperamos con ilusión. Richard cuenta las mismas historias del ejército, con la frecuencia justa, para que todos sepan el final antes de que llegue, y se ríen de todos modos. Diane ha aprendido a dejarse bromear por ello. Michael y yo solemos llegar temprano para ayudar a poner la mesa. A veces Diane me pasa un cuenco y me pregunta qué opino de una receta. Momentos pequeños. Eso es lo que hace que importen, porque la paz ordinaria es algo que esta familia una vez creyó que ya no estaba a nuestro alcance. Hace unas semanas, Richard organizó que yo hablara ante un grupo de jóvenes oficiales del ejército y sus cónyuges. Cuando llegó mi turno, no busqué un manual de liderazgo ni un marco estratégico. En su lugar, les conté lo que mi padre me enseñó en un pueblo agrícola a las afueras de Dayton, Ohio. No podemos controlar cómo nos trata la gente, pero siempre podemos controlar cómo nos comportamos nosotros. Luego añadí algo que la vida, no el entrenamiento, me había enseñado después. Defenderse a uno mismo no siempre requiere subir el volumen.
A veces, lo más poderoso que puedes hacer es mantener la calma, decir la verdad y dejar que tu carácter sea más fuerte que tu ira. Varias personas se quedaron después. Una mujer joven dijo en voz baja, necesitaba escuchar eso hoy. Le sonreí, porque hace años, yo también había necesitado escucharlo. Mirando hacia atrás ahora, lo que entiendo es esto. La venganza nunca fue lo que trajo la paz a nuestra familia. Si yo hubiera respondido a la crueldad de Diane con crueldad propia, podríamos haber ganado una discusión y habernos perdido permanentemente. La verdadera victoria fue algo más silencioso, fue negarme a entregar mi dignidad, fue dejar que la verdad hiciera lo que la ira no podía, y fue darle al arrepentimiento sincero el espacio que necesitaba para crecer en algo duradero. Las familias no se mantienen unidas por personas impecables. Se mantienen unidas por personas que están dispuestas a admitir cuando se equivocan, que cumplen con su palabra para enmendar las cosas, y que eligen la humildad sobre la comodidad fácil del orgullo. Si hay algo que esta historia te deja, espero que sea esto. Nunca permitas que la amargura de otra persona establezca la medida de tu valor. Mantente en pie con valor silencioso. Protege tu dignidad. Ofrece perdón cuando realmente se haya ganado. Y recuerda que el respeto nunca se otorga por la edad, el rango, la riqueza o el título. Se gana, cada día, a través del carácter.